Buenas tardes, bienvenido o bienvenida a esta Casa de Cultura, a esta Casa de las Letras y de la Literatura, que es la Fundación Caballero Bonal, a los que estáis aquí presentes y a los que luego nos verán a través de las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Es una de las desventajas que tenemos ahora, ¿no? Como esto de que la presencialidad está más reducida, pues tenemos también que explotar un poco los canales que nos da la tecnología, internet, y bueno, desde aquí saludamos. Estamos hoy recibiendo en la Fundación a un amigo que es un habitual en esta casa, José Manuel Benítez Ariza. Él nos hace el regalo de casi todos sus libros presentarlos aquí. Y eso para nosotros es de verdad un honor. Un honor. Cada vez que él tiene libros y nos dice, ¿puedo presentarlo? La verdad es que nos llena de orgullo que nos elija, porque esto es una elección lo que él hace, es señalarnos entre otros muchos lugares donde se puede presentar su literatura y sus libros, su obra, porque él es un autor con una larga trayectoria, muy reconocido, que tiene muchas puertas abiertas. Entonces, el que él elija la fundación, pues nos alegra muchísimo. Y hoy con un tema que también nos es muy querido, que es el de los diarios. En este caso son dos libros que tienen relación con los diarios que él lleva desde hace mucho tiempo. Hemos tenido ocasión en estos días, en medios como en Onda Jerez, en la televisión y en la radio, hablar de los diarios íntimos, en toda su amplitud, de escritores y de artistas. Y bueno, señalábamos que es algo no muy habitual, pero sí que tiene una importancia de unos años a esta parte, sobre todo en una generación. Y José Manuel es uno de los representantes de esta inquietud por el dietario, por el diario. Me parece muy interesante a mí, que soy curiosa, me gusta el tema de los diarios. Y si estábamos contentos por eso, pues más contentos todavía nos ponemos de recibir de nuevo a nuestra amiga Julia Bellido, que también en alguna ocasión ha presentado aquí sus libros o ha sido presentadora de otros autores y que hacía tiempo que no la veíamos con esto de la pandemia, con lo cual es muy agradable, Julia, volver a tenerte aquí y sabemos que vas a hacer un papel estupendo como siempre lo haces. No quito más tiempo, dejo a la presentadora y al escritor con todo el tiempo del mundo. Y de verdad, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por no abandonar en este tiempo de crisis las letras, la literatura, que es un clavo ardiendo al que agarrarse siempre, pero ahora todavía más. Os dejo los dos micrófonos. A ver, esto... Está encendido, está encendido. Vale, igual yo lo he apagado, ¿no? ¿Se me escucha, no? Ah, vale, vale. Bueno, pues agradecidísima a la Fundación. Creo que le estaba comentando a Pepa antes que la última presentación que hice fue hace 6 años, o sea que es verdad que hace muchísimo tiempo ya que no me subo aquí a esta mesa. Y bueno, y sobre todo agradecida a José Manuel por esa elección, ¿no? Porque yo también me he sentido abrumada, ¿no? Porque me haya elegido a mí para presentar sus libros, ¿no? Agradeceros a vosotros también esa fidelidad y esas ganas de un ratito de cultura, un ratito diferente, porque ahora sé que es más complicado, es más difícil, pero la verdad es que estos son de los únicos momentos, las presentaciones de los libros, de los pocos momentos donde los autores pueden expresarse un poco y pueden dar a conocer su obra, ¿no? Entonces, la verdad es que se agradece, ¿no? Yo voy a ser muy breve porque a mí, bueno, los que me conocéis sabéis que no me gusta mucho presentar los libros. Creo que también es un trabajo, es un oficio también el saber hacerlo y yo ante José Manuel me siento tan pequeñita y tan hormiguita que, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible porque por el cariño que le tengo, por lo que me gusta su literatura. Y sobre todo, bueno, yo creo que los mejores presentadores de sus libros son los autores. Así que os cuento brevemente un poquito, que me lo he, para no alargarme, porque tiendo a improvisar. Entonces os cuento un poquito algo sobre José Manuel.
Yo conocí a José Manuel hace ya unos cuantos años. Yo no había publicado aún mi poemario Mujer bajo la lluvia y andaba como de puntillitas aún por la poesía. Más o menos como hoy, pero más joven. Yo no sé si tú te acordarás, pero fue en el Jardín de la Luna Nueva, en una presentación de un libro de Pepín, y nos presentó Ricardo. Yo me quedé impresionada porque, claro, yo tenía una antología de José Manuel, de estas de rayas de Renacimiento, y yo, claro, a mí cuando me presentaron a este poeta ya con su antología del Renacimiento, yo dije, bueno, qué honor, ¿no? Entonces, yo creo que podemos estar hablando del año 2011 o una cosa así. No me acuerdo qué libro era el de Pepín, pero más o menos por ahí. Desde entonces no volvimos a coincidir hasta que José Manuel publicó su arabesco y cayó entre mis manos porque, bueno, fue un título que me llamó mucho la atención y creo que lo leí en La Luna Nueva, no sé si fue en La Luna Nueva, no me acuerdo, pero vi que ese poemario me llamaba de alguna forma, ¿no? Yo no sabía cómo hacerle llegar mis impresiones porque yo no tenía ni su teléfono ni su contacto, y sobre unos poemas que he anotado aquí que parecían haber salido de la pluma de un músico, de un pintor, que tenían una armonía y una estructura, para mí al menos, perfecta. Y era en aquella perfección donde yo había encontrado la casa donde habitar a José Manuel. Después os hablo un poco de lo que es el concepto de casa para mí, ¿no? Le hablé un día por Messenger para decirle cuánto me había gustado, sobre todo algunas de las secciones de su libro, más todo lo que dedica a la naturaleza, todo. Y a partir de entonces, bueno, se ha ido hilvanando una amistad que desde luego para mí es muy bonita y muy enriquecedora. Cuando antes hablaba de casa, me refiero a que cada poeta nos abre una casa distinta y nos hace pasar. Hay poetas más hogareños que otros, hay poetas que te deslumbran en solo unos versos, hay poetas que tras buscarlos largamente encuentran un pequeño espacio que se adapta a ti. Y hay otros a los que simplemente hacen una visita de cortesía y te marchan, sin más. Yo ya le he comentado en alguna ocasión que hemos estado charlando con un té por delante, que pienso que hay poetas músicos, poetas jardineros, poetas pintores y otros poetas que abarcan una dimensión casi leonardina, ¿no? Y logran con sus versos alcanzar esa proporción áurea, ¿no?, de la que nos hablaba Pitágoras, ¿no?, de sinónimo de belleza y perfección. Ahí pues está mi casa, ¿no?, en la poesía de José Manuel, en esa belleza absoluta de las sílabas que, como dice Jorge Drexler, encuentra su lugar y su momento en cada verso, en ese verbo, en ese adjetivo que encuentra su acomodo perfecto en cada frase, el silencio escondido en la urdidumbre de la estructura, la pausa y el acento. Todo encaja y para mí es alquimia. Hoy no nos trae la poesía aquí, explícitamente, pero la poesía está aquí en estos dos libros, pero hay, sobre todo con el que voy a empezar, y digo unas palabras que me ha sobrecogido porque yo soy muy gatuna, todos los que me conocéis también lo sabéis, entonces todo sobre K es como tú decías antes, ¿no? Es como un libro de visitas, un epistolario, un diario, pero tiene también ese British touch que a mí me gusta encontrar, ¿no?, en las novelas ligeras, tiene ese encanto, ¿no?, de esas novelas inglesas, ¿no? Es una prosa hogareña, no sabría cómo describirla, ¿no?, pero el libro desde luego te atrapa. Los gatunos sabemos que un gato es un animal diferente al resto. No adoptamos un gato, nos adopta él a nosotros y nos moldea a su gusto y a su carácter. Ocupa nuestra casa y nos deja convivir en su espacio, aunque él tiene siempre la preferencia. Nos sometemos a sus caprichos y a su voluntad, sin recibir en apariencia nada a cambio. Y digo en apariencia porque los que tenemos gatos sabemos que nos regalan momentos preciosos, como piedrecitas brillantes, ¿no?, cada día que pasan a nuestro lado. Conocen nuestro carácter mucho mejor que nosotros
y se anticipan a nuestro humor y en función de este se acercan o se distancian, ¿no? Pero siempre te tienen a la vista y controlado. José Manuel dice una cosa que lo expresa muy bien, ¿no? Ese movimiento circular de las orejas, ¿no? Que parece un radar orientándose, ¿no? Sus pupilas, su risa es el ronroneo. Entonces, cuando están felices, esos bufidos, ¿no? Cuando invadimos ese espacio que no es suyo. Yo he encontrado en este libro mucha sencillez pero mucha profundidad. Y ya te doy la palabra porque haces el tratamiento de las principales emociones humanas a través de K, a través de esta data. Hablas de la muerte, de la soledad, entonces a mí me parece que es un libro que tiene mucha profundidad. Yo te dejo a ti que tú nos cuentes un poco, pero porque eso, me gustaría que también fuera un poco una conversación entre nosotros, pero he encontrado mucha profundidad y un tratamiento muy, muy bonito, ¿no? de las principales emociones. Pues eso, vamos hablando, ¿no? Vamos interrumpiéndonos y mantenemos una conversación que es para lo que hemos venido, ¿no? Decía Pepa que soy un habitual, yo no sé si soy un habitual o un pesado, ¿no? Pero lo cierto es que cuando a uno lo tratan bien en un sitio y es una institución que ha creado un público, que uno sabe siempre que no tiene que echarle el lazo a 4 amigos para que vengan, sino que siempre habrá aquí pues 10, 15, 20, según las circunstancias, pero un grupo, de un público que lo ha creado la propia institución, ¿no? Y eso es lo que uno piensa que debería existir en todas las ciudades pequeñas, medianas y grandes para que el mecanismo de la literatura fluyese, ¿no? Esta labor que hacéis y que es el motivo por el que yo insisto y cada vez que saco un libro pues hago lo posible por presentarlo aquí, ¿no? También Julia ha mencionado la palabra elección, ¿no? Y yo antes de contestar a su pregunta y entrar en materia, me gustaría hacer una reflexión en voz alta sobre las amistades que se derivan de la literatura, ¿no? Muchas veces el gran público, el público lector, pues está al tanto de los cotilleos, de las puñaladas traperas, ¿no? de la, en fin, todo ese mundo un poco Sucio, canalla y retorcido que hay en torno a la literatura, que existe, que es cierto, pero yo creo que existe, no sé, imagino que a niveles en los que la gente se juega esas grandes vanidades, ¿no? de los divos, de los famosos, ¿eh? Pero al nivel que yo me muevo, al nivel que nos movemos los que estamos aquí, que es el nivel de la escritura vocacional, no solemos incurrir en toda esa parte fea y sí pues por esa insistencia que decía Pepa, por ese conocernos, desde cuántos años hace que nos conocemos, ¿verdad? Pues bueno, esos encuentros que tú has mencionado, que al final pues se crea una amistad literaria, que es algo más que literaria, porque al final, bueno, conoces toda la vida de la otra persona y, en fin, es para mí un placer poder decir que algunas de las amistades más importantes en mi vida, de las relaciones más importantes, se las debo al trato que me ha dado la literatura con algunas personas, ¿no? Y eso, bueno, pues eso es importante y no tiene nada que ver con el circo literario, sino es otra cosa muy distinta a nivel humano. Entramos ya en materia de todo sobre K, ¿no? Me ha gustado mucho que Julia mencione la palabra novela, ¿eh? Y me ha gustado porque en cierto modo la voy a rebatir, pero también voy a darle la razón. Yo creo que, bueno, estos dos libros, tanto Todo sobre K como El corazón del bosque,
han salido de un diario que yo llevo manteniendo desde el año 2005. Al principio, siguiendo un poco esa moda, ¿no?, del diario que mencionaba Pepa, que parece que nuestra generación se ha abierto por fin a escribir diarios, algo que era poco frecuente entre los escritores españoles hasta no hace mucho, aunque se están descubriendo diarios que estábamos juntos de mucha gente, ¿no? Ahora estoy leyendo, por ejemplo, los de un escritor menor del 27, José María Subirón, que son unos diarios espléndidos y que nadie sabía que... Están aquí en la fundación, en la biblioteca, si alguien los quiere leer, me prestan. Bueno, y yo cuando ese diario empezó a crecer y a adquirir dimensiones librescas, ¿no? Pues hice mi tentativa de publicarlo cronológicamente, saqué tres entregas, pero enseguida me di cuenta que no era ese el camino, ¿no? Que no tenía sentido reiterarme año tras año, sacar una entrega de un relato que consistía básicamente pues, en mi rutina como profesor, en mis alergias al llegar la primavera, mi gripe anual, mis inseguridades en el trato con la gente y mis paseos por el campo, ¿no? No tenía sentido sacar todos los años el mismo libro con ese argumento. Pero más allá del argumento, evidentemente un diario es un cuaderno de campo, un cuaderno abierto, en el que van aflorando muchas cosas, reflexiones, hay personajes que se reiteran sin que uno se lo proponga, y aquí viene lo que decíamos de la novela, sin que uno tenga intención de construir una novela, hay personajes que construyen su propia novela cuando uno les da espacio, ¿no? Entonces cuando uno revisa todo lo que ha escrito en 15 años, pues se da cuenta que hay una novela de mi hija, por ejemplo, que aparece mucho, hay una novela de los amigos pintores, que hay algunos de ellos que también aparecen mucho en el diario, hay toda una novela de la pintura de Ubrique y Benaukar, ¿no? Que son sitios a los que yo voy, en los que me he relacionado con muchos pintores. En fin, y hay pues esos temas, esos asuntos, esos personajes que quieren construir su novela, ¿no? Y uno de esos personajes muy destacado, muy obvio, era la gata, que por una coquetería que no me acierto a explicar, no digo su nombre, sino que la llamo con su inicial, la llamo K. Cuando K murió va a ser ahora 1 año y medio, pues bueno, dentro del duelo que le hicimos, porque era alguien que había ocupado ese lugar importante que ha dicho Julia, que ocupan los gatos en la vida de aquellos, el que compartimos casa con el gato, y el gato nos permite que vivamos en su casa. Bueno, pues se construyó como parte del duelo. Cuando K murió, pues revisé esos 15 años de escritura y vi que había pues todo esto, y quizá incluso si hubiera buscado más, quizá un poquito más sobre ella, ¿no? Al principio se nota que no era un personaje buscado, porque aparece como por casualidad. Yo podría haber contado cómo llegó a casa, podría haber contado su infancia, podría haber hecho casi un diario de campo observando a un gato, ¿no? Como el que observa en el campo a los pájaros o el comportamiento de cualquier especie animal. Pero no, yo al principio no echaba cuenta de que la gata estaba allí, pero de pronto encuentro que la primera entrada, que me gusta que sea así porque se ve que no había intención de empezar un libro, sino que de pronto aparece, y un buen día, en agosto de 2007, apunto: la gata trepa al sofá
y empuja con el hocico la novelilla adolescente que lee mi hija. Luego se acerca al tomo mucho más grueso que leo yo, Understanding Poetry. Lo olisquea, lo empuja como una garra. Finalmente muerde un pico de la portada. Yo creo que le ha gustado. Ahí te conquistó, Kai. Y ahí, de pronto, pues como otros temas que se requieran en el diario, como el tema de los pintores, como, en fin, pues empieza a aparecer con más o menos distancia. A veces hay meses de distancia entre una entrada y otra. Y quizá cuando más novela empieza a ser es cuando me di cuenta que K ha crecido, ha madurado, tiene su carácter, tiene ya, incluso ya empieza uno a advertir en el propio crecimiento y envejecimiento de la gata un reflejo del propio crecimiento y envejecimiento de uno, ¿no? Y ahí conecto con tu pregunta, ¿no?, sobre las emociones humanas, ¿no? La vida acortada de los animales a veces nos ofrece una especie de modelo de observación de lo que es la propia vida de las personas queridas que tenemos alrededor, de nuestra propia vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues toda la época madura de Carl, su creciente retraimiento, cuando los gatos se hacen un poco más ariscos, más solitarios, ya juegan menos. Todo eso veía yo que era un gran espejo, ¿no? Y casi una metáfora de mi propia vida, ¿no? de mi propia madurez, de la madurez de las personas que conocía. Pero es como te interrumpo, es como ver en poco tiempo todo lo que te está sucediendo y te va a suceder, ¿no? Porque lo ves en ellos a más velocidad, quizás, porque duran menos, lógicamente, pero ves en ellos todo el ciclo de la vida perfecto, ¿no? Casi de un ser humano, ¿no? Por sus comportamientos. Entonces, claro, se trata de... se convierte en una especie de metáfora viva de la vida humana, y más cuando llega sus últimos meses o sus últimas semanas, pues bueno, todo el proceso de cómo el gato interioriza su propia conciencia de que va a morir. Un amigo, yo creo que exagerando mucho, me decía que en las últimas páginas de este libro le recordaba la muerte de Iván Ilich de Tolstoy. Digo, bueno, son palabras mayores, ¿no? Entre el pobre Iván Ilich y la pobre K, pues bueno, no hay comparación posible, pero sí, el drama de la muerte, que Tolstoy lo cuenta de esa manera y Cervantes lo cuenta de otra, en el Quijote, y en fin, lo han contado muchos escritores, pues yo sin darme cuenta pues he dejado constancia de él en esas últimas páginas de este librito de apuntes que al final casi tiene la continuidad de una novela. Sí, a mí me recordaba eso, esas novelitas inglesas que tienen ese, no sé explicarlo, ese toque que tú entiendes perfectamente, que a mí me cuesta mucho expresar, pero tiene ese sabor, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta? Porque sobre todo el duelo, o sea, no el duelo que hace la propia K, aparte del duelo que hacéis vosotros, ¿no? Que son dos duelos, ¿no? El de la aceptación de la muerte propia y el vosotros, ¿no? De la aceptación de ese animal, ese ser querido que se os va, ¿no? ¿Cómo te das cuenta en el momento en que ella, cómo lo vives, ¿no? En el momento en que ella es consciente de que se va, de que no hay marcha atrás, de que cambia su trato hacia vosotros, quiero decir, os ve os demanda algo, Sí, ella tiene hay como picos, ¿no? Hay momentos en que parece que se está recuperando y que cobra un poco de vida, y luego hay un momento definitivo en que ya se retrae sobre sí misma. Yo de todas maneras no quiero dar la impresión de que este es un libro sobre la muerte, ¿no? La muerte son las páginas
finales, casi estamos haciendo un Sí, spoiler, sí, es verdad, pero bueno, al final se muere. Pero aparte de ese spoiler, yo creo que es un libro que tiene mucho humor, ¿no? Porque hay el diarista con toda esa seriedad que un poco impostada que a veces asumimos los seres humanos respecto a todo lo que hacemos, ¿no? Nuestro trabajo, nuestros libros, nuestras amistades, nuestro trato social, ¿no? Pues la gata, desde esa especie de mirada un tanto esquiva y un tanto crítica, sí, muchas veces te ponías en tu sitio, ¿no? Uno decía, bueno, todo esto que estoy haciendo, estoy viendo en la cara del gato, de la gata, que es totalmente ridículo. y ya está, y no hacía falta más para que uno creara ese efecto tan sano, ¿no? de desdoblarse, verse desde fuera y reírse de la propia seriedad, ¿no? Entonces voy a leer esa parte por la que tú me preguntabas, pero también algo de la parte de media, ¿no? Un poco para... ¿Alguna anécdota sí, divertida? Sí, algo, a ver. He señalado muchas cosas, la verdad que no sabía muy bien. Acá le ha llegado la hora de sufrir mal de amores, de la peor clase, la que no tiene objeto definido. Maulla tristemente y acepta nuestras caricias como un consuelo insuficiente que no afecta al motivo de su malestar. Que tiene carácter fisiológico, sí, pero se manifiesta más bien como una nostalgia infinita de algo que no puede ser mera fisiología y que debe de parecerse mucho en su mente gatuna a un anhelo de selvas lejanas, de carreras ardorosas tras un topillo o una lagartija, de olores intrincados y rumores espesos. Yo también me sentía como ella cuando tenía el equivalente a su edad, y también ahora, en ocasiones, pero he aprendido a no maullar innecesariamente. Cacerías de K. Una jirafa de peluche, una foca de lo mismo, cobradas ambas en la sabana que constituye la cama de C, mi hija, su cazadero favorito. Todos los días, cuando llego a casa y veo las piezas junto al recipiente de comida para gatos, constato que la imaginación no es en absoluto un don exclusivo de los humanos. A veces las entradas no las protagoniza acá, pero sí la protagoniza la idea de lo gatuno. Claro, una vez que uno tiene un gato, uno ve lo gatuno por todas partes, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta escena callejera, después de ver en la noche carnavalesca todos estos ramilletes de muchachas disfrazadas de gatos o de gatas, que es el disfraz más simple y más acorde con la naturaleza alocada de esa edad, maillot negro, medias negras, orejitas, bigotes pintados, rabo. Cuando vuelvo a ver acá, le descubro no sé qué nueva faceta oculta de muchacha en flor. Ella, la gata, también parece a veces ante nuestros ojos como disfrazada de todo aquello que queremos ver en ella y que ella no es. Porque a las adolescentes les da por disfrazarse de gatitos, ¿verdad? Una cosa que nunca me he explicado, pero bueno, la verdad que es muy divertido. Es muy erótico también. Sí, bueno, además es un disfraz muy erótico. Sí. Me cuenta M.A. M.A. es mi señora esposa. Me cuenta M.A. que ha leído que en ciertas residencias de ancianos tienen un gato que se anticipa a la muerte de los internos y la anuncia mediante el procedimiento de irse a dormir con quien va a morir en cuestión de horas.
Creo que haría todo lo posible para alejar de mí a un animal tan aciago. Y mientras lo escribo, observo de reojo los movimientos sinuosos de K. A veces parece que me ronda como si supiera cosas sobre mí que solo ella ve y que jamás diría incluso si pudiera. Esto es muy cierto, ¿eh? Porque No la he salido, pues. Sí, la verdad que queda esto es un poco perdón, de mal rollo. tan cierto como que que ellos notan tu malestar, es decir, cuando yo, bueno, sobre todo el mío mayor, que tiene 6 años, nota perfectamente cuando yo estoy mal físicamente, cuando tengo fiebre, cuando estoy... Vaya. Y se viene a mi lado, si estoy en la cama se viene a mi lado, o sea que yo ya después de leer lo de José Manuel, yo ya cada vez que veo al gato que se acerca a mi habitación y a mi cama, ya digo, espera, me llegará la hora ya. A ver este gato con qué intención viene, ¿no? A anunciar que... Era de admirar el poco teatro que esos dos gatos le echaban al asunto de la cópula. Se habían enganchado bajo un coche y allá que andaban a lo suyo. El macho muy afanoso y cumplidor, la hembra con la mirada distraída. Bastaba para quitarle las ganas a cualquiera que todavía se haga ilusiones respecto a estos ministerios. Y sin embargo, también emanaba de esa imagen una especie de invitación general a cumplir con los mandatos de la naturaleza así, sin alaracas, en cualquier parte. Y luego cada uno a su rincón a lamerse las rozaduras. Bueno, esto es un poco para que vean que no es un libro triste, ¿no? En absoluto, aunque el final, bueno, pues el final es triste, ¿no? Voy a leer dos entradas del final. K finalmente no aguantó más. Cuando ya parecía que iba recuperando el apetito, el gato si se está acerca del gato esta noche Le ha hecho una bola, le ha hecho bola. Como el gato. Tranquila. También aprovecho para... Esto es la alergia al gato, ¿eh? Porque además nosotros somos tan masoquistas que no cogimos solo uno, todos con alergia, sino que adoptamos a otros más. Ay, gracias, corazón. K finalmente no aguantó más. Cuando ya parecía que iba recuperando el apetito, después de la última crisis, un nuevo episodio de vómito volvió a sumirla en una de esas tenaces melancolías a las que tan proclives son los gatos y que parecen dictadas por un implacable instinto de conservación y economía de la especie. Si no estás en condiciones de sobrevivir, parece decirles una voz, reclúyete en un rincón tranquilo y déjate morir. Eso ha hecho en estos días. Rehusar todo alimento y buscar rincones desusados donde entregarse a un letargo del que parecía no querer despertar. Y en esa coyuntura ha perdido la cuarta parte de su peso y casi todas sus fuerzas. Aún así hemos intentado recuperarla. Le hemos administrado por prescripción facultativa un protector estomacal, un antiemético e incluso comida líquida que le dábamos como una jeringuilla, en vano. Así que cuando hemos visto que su mal era irreversible y que ella misma había tomado ya sus decisiones al respecto, nos hemos decidido nosotros también a facilitarle el tránsito. Le hemos llevado de nuevo a la clínica y esta vez significativamente ya no ha podido ni querido resistirse a que la manipulasen manos extrañas. Ella, que tan arisca ha sido siempre con los desconocidos. No ha habido el menor estremecimiento. Llegó dormida, se espabiló un poco al apercibirse de que estaba en un lugar extraño, tendió luego la cabeza y ya no volvió a cambiar de posición, ni siquiera cuando sintió el pinchazo con el que le inyectaron el sedante. Allí la dejamos dormida. Hemos firmado unos papeles y con ellos en el bolsillo nos hemos vuelto a casa y la hemos encontrado más vacía que nunca. Ella tenía un amigo
bueno, un amigo, un conocido que era el gato del vecino. Digo que no eran amigos porque se llevaban regular, pero bueno, interactuaban de alguna manera, ¿no? Y la última entrada, luego ha habido otras, pero en fin, ya no he querido añadirlas al libro. La última entrada del libro habla de ese gato del vecino. Entra en casa el gato del vecino y busca acá por sus escondrijos habituales y parece extrañarse mucho de no encontrarla. Pero lo más llamativo es que se ha parado durante un buen rato a olisquear el rincón donde le poníamos el agua a nuestra gata en sus últimos días, cuando no sabíamos cómo facilitarle que comiera y bebiera. Y se da la circunstancia de que, llevada por su instinto, y aunque éste no le bastase ya para animarla a alimentarse, en esos días aciagos le dio por echarse a dormitar junto al cuenco de agua, puede que confortada por la mera cercanía de algo en lo que fiaba la seguridad de su sustento, y justo en el lugar en el que, a pesar de que ya hemos limpiado el suelo varias veces desde entonces, el otro gato rastrea ahora ávidamente lo que debe de ser el último vestigio olfativo de su presencia. Bueno. Ya, por favor. Ya. Te digo, es un libro que no tiene ese tono. Es el final, bueno, que era inevitable leerlo, ¿no? El editor, que es también de la secta de los que amamos a los gatos, pues tuvo la generosidad de incluir en el librito, que es un librito muy económico, pues tuvo la deferencia de incluir una acuarela mía a todo color de la gata. Bueno, yo no soy un gran pintor, pero me distraigo pintando esta acuarela. Bueno, y tiene el detallito de la acuarela al final, que, bueno, que a mí me hace ilusión que esté en el libro. No sé si seguimos hablando de K o hablamos del otro libro. Lo que tú me digas. No, yo si quieres hablamos del otro, porque ya las emociones están cayendo un poco. Es un libro muy tierno, como he dicho, y es un libro que no es solo para los amantes de los gatos, sino para aquellos que quieran conocer este espíritu, ¿no? O gatuno, ¿no? Porque es fascinante, ¿no? Entonces, me parece un libro muy, muy tierno y como dije antes, muy poético también. Yo, bueno, en El corazón del bosque, si quieres, si te parece, hablamos un poco de este libro. Llamado, para mí también, quizás erróneamente de aforismo, ¿no? O entendido también erróneamente de aforismo, ¿no? Porque es verdad que a mí el aforismo no es una de mis, no sé cómo decirlo, disciplinas literarias favoritas, entonces no le he echado mucho cuenta nunca al aforismo, pero yo me he encontrado en este libro un tono que es bastante diferente, quiero decir, al aforismo. Como le he explicado, esa continuación, esos retales, ¿no?, que se han quedado un poco fuera de los diarios y demás, y a mí me parece, bueno, el libro es precioso, el libro en sí, son dos libros muy, muy, muy bonitos, ¿no?, de la edición, ¿no? Aparte, la portada es una acuarela también de José Manuel, que aunque él diga que no es un gran pintor, a mí yo es un pintor que admiro, que me encanta, que tengo acuarelas, yo creo que casi tengo una exposición permanente en mi casa de acuarelas suyas, porque me parece que tiene un toque muy, muy poético también, ¿no?, en la manera de pintar. En El corazón del bosque yo he descubierto mucha poesía, mucha emoción ahí. Os voy a leer solamente porque me gustaría preguntarle esto por esta dicotomía, ¿no?, que yo tengo entre el aforismo y no sé cómo llamarlo, ¿no?, estos retales, ¿no?, estos trozos, ¿no?, que lo explicara mejor, ¿no?, lo que ha querido, pero os pongo simplemente una nota, ¿no?, para que os hagáis un poco la idea de cómo va, ¿no? Dice: si la felicidad es algo así como un tejido,
Su revés, como les ocurre a ciertas tramas, está lleno de nudos y costuras y ofrece al tacto una textura vasta y sin pulir. Y a veces pasar la mano por la parte mullida implica necesariamente apercibirse de todas las asperezas que han quedado al otro lado. A ver, sin querer hacer un feo a los aforismos, que me parece que bueno, que tienen su lugar y su espacio, ¿no?, dentro de la literatura, me parece una prosa poética, no sé, dime tú, porque yo soy muy inexperta en este tema, pero no veo aquí, veo más cerca la prosa poética de, no sé, bueno, a ver, de Cernuda, de Storni, de esos trozos, ¿no? No sé, dime tú. Precisamente uno de los últimos libros que he leído es un libro teórico sobre el aforismo. Es el único libro teórico sobre este tema que he leído. Pero bueno, es un autor de la misma editorial, que casualmente es también acuarelista, la portada es también una acuarela suya, y me llamó la atención y lo leí. El libro es de Javier Recas, se llama Elogio de la levedad, creo que se llama. Es un libro, pues bueno, un tratado intentando explicar qué es el aforismo. Y yo lo he leído con mucho agrado, he disfrutado además porque pone muchos ejemplos, es una antología del género, y al final puedo decir que no sabría decirle, después de haberme leído un libro de 200 páginas, sobre qué es el aforismo, no sabría decir qué es el aforismo, ¿no? Porque todas las definiciones que se han dado de aforismo se podrían contradecir. Incluso la más obvia, que el aforismo debe ser muy, muy breve, pues los grandes maestros del aforismo español, que son Bergamín y Juan Ramón Jiménez, con su libro Ideología, que uno de esos libros suyos En Marcha, que recopila todos sus aforismos, pues los dos tienen pensamientos, ocurrencias, observaciones que ocupan media página. Es decir, que no es tampoco las dos frases, esa anotación de 2 o 3 líneas como mucho, ¿no? Es decir, que cualquier cosa que se pueda decir del aforismo, incluido lo más obvio, que debe ser muy breve, puede ser contradecido con la práctica. Yo, como tú, como acaba de decir Julia, desconfío mucho de los géneros breves, ¿no? Hemos hablado antes de las modas. Las modas abren puertas, pero ojo, está bien que si uno ve que una moda ha abierto una puerta de algo que de alguna manera comparece en la obra de uno, pues uno dice, qué bien que esto que se parece a algo de lo que yo hago, pues ahora esté gustando, ¿vale? Pero en general las modas dan malos resultados, y yo desconfío mucho de la moda de los géneros breves, ¿no? El que todo el mundo escriba microrelatos. Bueno, pero todo el mundo, pues, bueno, los hay geniales, ¿no? Hay mucha gente que lo hace muy bien, pero hay muchos microrelatos que no dejan de ser tonterías, ¿no? O el mecanismo del microrelato está muy, muy forzado, ¿no? A mí me gusta el autor de relatos al que casualmente de vez en cuando le sale uno que en vez de tener 10 folios tiene medio folio. Entonces, si le salen el número suficiente para formar un libro y dice que es un libro de microrelatos, pues bienvenido sea, ¿no? Pero darle al manubrio siempre me parece que es mala idea. Pasa lo mismo con los haikus. Si uno es un poeta como es el caso de Julia, ¿no? que tiene esa faceta delicada, y tiene una afinidad natural hacia el haiku, es normal que escriba haiku, entre otras cosas, pero tampoco tiene sentido decir, esta tarde le doy a la manivela y saco haiku, ¿no? Y lo mismo ocurre con los aforismos, ¿no? Hay muchos aforismos de manivela, ¿no? De que hay gente que se sienta, y lo mismo que hace Twitter, o
que hace, que pone cosas en otras redes sociales, pues hace aforismos. Yo insisto, hago un diario, un diario que no tenía un propósito definido y que se ha ido haciendo a lo largo de los años, en el que hay entradas que ocupan 4 páginas o 5 páginas y hay entradas que ocupan varios renglones. De esas entradas que ocupan una línea, 2, 3, 4, 5, hay muchas que son absolutamente circunstanciales, que no tienen razón de ser, salvo en el contexto de la narración del diario. Aquí en el libro sobre K hay muchas que tienen sentido porque se refiere a K, pero no tendría sentido que en un libro de aforismo, por ejemplo. Además de esos apuntes breves circunstanciales, hay otros apuntes breves que parece, pues bueno, que por el ánimo en el que fueron escritos, porque ya la anécdota que los había motivado se había contado antes, por lo que fuera, pues parece que tienen una cierta vida propia como pensamientos que admiten ser leídos aisladamente, ¿no? Algunos parecen lo que la gente llama aforismos, algunos son un poco pleguería, incluso hay algunos también de corte irónico, humorístico, y algunos son pequeñas reflexiones que abarcan incluso 6, 7, 8 líneas, ¿no? Tú los has llamado de un modo que yo no había oído nunca, que es retales, pero bueno, retales puede tener un cierto matiz despectivo, ¿no? Pero depende de para qué se use. Exactamente, las grandes costureras, ¿no? En la época en la que había que aprovecharlo todo porque no vivíamos en la sociedad del despilfarro, pues hacían cosas magníficas con retales, ¿no? Bueno, ahí está el patchwork, ¿no? Por ejemplo, ¿no? que forma toda un dibujo, ¿no? Exactamente, y eso me permite enlazar con una cosa que siempre digo cuando me preguntan por este tipo de libros. Los aforismos son autónomos, son independientes, ¿no? Uno lo lee y debe tener sentido completo, pero nadie lee nunca un aforismo solo. Normalmente el aforismo se lo encuentra uno en una página de revista con otros 40 o 50 aforismos, o se lo encuentra uno en un libro, ¿no? Entonces se leen intercalando silencios, de manera que se crea una pauta de lectura muy especial, en que se lee algo que tiene una cierta intensidad, hay un silencio, luego se lee otra cosa, y es un ritmo parecido al de cierta poesía, ¿no? De la poesía que se apoya mucho en la lluvia de imágenes, y uno tiene que darle tiempo a cada imagen para que se asiente en la imaginación antes de pasar al siguiente verso en el que hay otra imagen. Funciona un poquito de esa manera poética, y en ese aspecto yo creo que estos retales o estos textos breves son el punto en el que la prosa diarística adquiere una cierta cadencia de un cierto tempo de poesía. Sí, de hecho. Y casi teóricamente no sabría yo decir más en cuanto a su condición. Sí, no sé, lo que tú has dicho del tempo, ¿no? Y del silencio que te obliga, ¿no? También los espacios, ¿no? Porque está estructurado, ¿no? El libro, ¿no? Te hace pararte más, ¿no? A mí, y una pregunta, me gustaría leer uno más y ya te dejo a ti que tú leas los que más te gusten o los que tú tenías preparados. Pero lo que sí me ha sorprendido es que lo capitules, ¿no? Le pongas capítulos, ¿no? Y además unos nombres que no son, a ver, quiero decir, ensayando una disculpa, por ejemplo, ¿no? Que es el capítulo o el apartado 5, ¿no? A mí me encanta porque eso parece como que te prepara para lo que te vas a encontrar, ¿no? A veces acierto con lo que creo que me voy a encontrar y a veces no, ¿no? Entonces me gustaría, leo uno. Mira, Fermín, este es para ti. Porque, y vas a saber por qué inmediatamente. Lo normal es creer que el ruido está siempre fuera. Lo percibimos, sin embargo, porque resuena dentro de nosotros y es indistinguible de la propia orquesta averiada
que a poco que le demos ocasión empieza a sonar dentro de nuestra cabeza. A mí esto, no sé, a mí me parecen unos trazos de pensamiento profundos e insisto en las emociones humanas, ¿no? O sea, y en ese diálogo interior, ¿no?, que se produce cuando, por ejemplo, estamos dando un paseo por el campo, ¿no? Cuando estamos paseando, ese diálogo interior nuestro, ¿no? Que es lo que yo veo aquí, ¿no? Que parece que lo pones por escrito y lo compartes, ¿no? Pero a mí me suena eso, a esas reflexiones que nosotros hacemos, ¿no? De diario, de decir, como por ejemplo ¿no? Del ruido, ¿no? Que pensamos muchas veces que nos atolontra el ruido de fuera, pero realmente el más dañino y el que más daño nos hace y el que más nos perturba es el ruido interior, ¿no? Entonces... Van muy unidos a experiencias, ¿no? Entonces, en vez de, a lo mejor no recuerdo, pero a lo mejor ese que has leído, pues un diarista más tradicional, a lo mejor pues hubiera dicho que ese día luego le molestaba mucho el ruido que hacían los coches en la calle, o que hacía el vecino escuchando la radio, y bueno, y en un momento dado, pues a lo mejor en el diario, no me acuerdo ahora, hay algo de eso, pero luego hay otras ocurrencias, otros pensamientos colaterales, ¿no? Y al final uno llega a la conclusión que lo que le molesta no es el ruido que hace el vecino, sino el ruido que lleva uno en esa orquesta averiada que llevamos dentro, ¿no? Y es que el que hace... Están agrupados en capítulos porque, bueno, otra cosa que suele pasar con los géneros breves es que la gente suele meter todo lo que le sale en un saco y ahí está, 100 haikus, 50 microrelatos, 200 aforismos. ¿No? Eso es para que sea un libro, para que justifiquemos el crimen ecológico de gastar toda esta pulpa de papel en imprimirlo, pues hay que trabajárselo un poquito, ¿no? Hay que construirlo, hay que ver si hay temas que se repiten, si hay un contrapunto, si hay una, o si no hay libro, ¿no? Lo que hay es un saco sin fondo. Bueno, algunos de esos capítulos nacieron así, nacieron como serie de un tema que me rondaba en la cabeza y dio lugar a una serie de aforismos, pero otros son el resultado de ordenar e incluso de retocar y reescribir, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, hago un recorrido por el libro y ya casi acabamos, ¿no? El primer capítulo se llama Trazos porque más o menos define una especie de, por un lado, de retrato o de autorretrato y por otra parte también de toma de posición, porque también hay unos cuantos comentarios, unos cuantos fragmentos que hablan de la situación del individuo en la sociedad, ¿no? De uno en cuanto que parte de una sociedad política o estructurada de alguna manera. Componer tu autorretrato como si cada trazo, en vez de fijar una línea, fuese el gesto de borrar una parte de tu contorno. El resultado, la invisibilidad. Soy un hombre desconcertado que aparenta sensatez, o un sensato que se asoma con indisimulada fascinación al límite donde empieza su desconcierto. Ha aprendido uno a improvisar, es decir, a soltar discursos que no ha necesitado preparar en los momentos previos porque lleva rumiándolos en soledad toda su vida. Es lo que te hace hablar. La soledad, esa plaza bien soleada a la que otros se asoman y la creen vacía, cuando lo cierto es que es la propia plaza la que se llena a sí misma. El solitario nunca sabe si mantiene su soledad porque los demás la respetan o simplemente porque la rehuyen. Viven algunos como en esas manadas de bóvidos
que han llegado a la orilla de un río plagado de cocodrilos y deben empujarse unos a otros para que, mientras los primeros en caer son devorados, los otros pasen por encima sin dejar de mugir. No marchar nunca detrás de quien dicta consignas con un megáfono, aunque tenga razón. Nunca detrás de una pancarta, aunque proclame verdades como templos. Nunca en compañía lo bastante numerosa como para hacerte pensar que tu mera individualidad es solo un añadido prescindible y del que sin duda se prescindiría en beneficio de la causa común. Atar muy en corto esa parte de nosotros mismos siempre dispuesta a desfilar. Bueno, estos son de... Luego hay el segundo capítulo, se llama Brasas, y habla, ahí no estaba este que leía antes Julia del ruido, y hay otros temas que tienen que ver, bueno, pues con los infiernos, ¿no? Y propios y interiores y exteriores. Brasas, ¿no? Puede ser un infierno del que quedan recuerdos. Ahora soy religioso por defecto, como las configuraciones de ciertos artilugios electrónicos, cuando uno se cansa de manipularlos y prefiere que vuelvan a tener las prestaciones simples con las que venían de fábrica. Descubrí lo opresivo que puede llegar a ser el ruido la primera vez que me dejaron a solas con el tic-tac de un reloj. Los pájaros no hacen ruido, pautan el silencio. Los arroyos no hacen ruido, solo encauzan el silencio por donde pueda fluir. Es una maravilla, de verdad, es un librito de mesillas de noche. Y esta es una maldad literaria. Los poetas borrachos de ruido inventaron el futurismo. Quienes, por el contrario, idearon eso que se llama poesía del silencio, no hicieron otra cosa que dejar espacio en la página para que resonara en ella el ruido de la tipografía. Eso es una pequeña puñalada, sí. Pero bueno, yo creo que los poetas del silencio, no sé si hay alguno por aquí, no se van a enfadar. Espera, estoy diciendo que no había eso en tu mundo. Como quien borra huellas, es otro capítulo, ¿no? A veces, pues como no tenemos tiempo, hacemos la limpieza los fines de semana, como todo el mundo. Me encantan esos. Domingo de limpieza. He desengrasado la cocina y fregado el baño. Ya tengo el alma limpia para toda la semana. La lejía no solo elimina la roña, su olor viene de la infancia y significa intimidad. Lo respiras y sientes las manos tibias de aquella limpiadora que te cambiaba el pantalón mojado en el parvulario. Me encanta el comentario. ¿No digo más? Las pompas de jabón se saben ya metáfora gastada. Motas de polvo, universos. La creación empieza como una sacudida de bayeta. No es suciedad, es solo el pasado que ha dejado su costra. Hay suciedades que excitan como limpiezas que matan. Sin nosotros. Es sobre el deseo de ser otro, sobre el deseo o los pensamientos que implica plantearse la propia desaparición, este tipo de cosas. Una semana menos, exclama alegremente este compañero al terminar la jornada del viernes. Sin caer en la cuenta, entiendo, de las ominosas implicaciones de sus palabras, pronunciadas con esa alegre inconsciencia
que nos permite vivir. La reencarnación solo puede concebirse si se da por sentado que lo vivido en cada una de las vidas siempre se olvida. De lo contrario, perderíamos cada una de ellas en rectificar los errores de la anterior. La palabra yo es un tanto abusiva. De ahí que una de las características que más me gustan del castellano sea que, a diferencia de otras lenguas, admite la elisión de ese pronombre cuando hablamos en primera persona. Es decir, en castellano, yo es siempre una redundancia. Hasta el momento de morir, todos andamos un tanto desdibujados. Solo en la muerte terminamos de perfilarnos. Eso es un poco greguería, ¿no? Bueno, no sé. Después de muertos, a todos se nos entiende un poco mejor. Ensayando una disculpa. Estos son sobre cosas de la vida social, ¿no? Al vino le sienta bien la palabrería en torno al vino. Como a la vanidad le sientan como un guante los discursos que niegan la vanidad. Tener respecto a casi todo esa calma tranquila que nos da tratar con esas mujeres hermosas cuya compañía nos agrada, pero a las que nunca quisiéramos dar a entender que nos gustaría que nuestra relación con ellas fuera siquiera un punto más allá. Esos enemigos a los que terminas queriendo por su fidelidad. Viejos que entre copa y copa presumen de conservar intacta su potencia sexual. Y me acuerdo de cuando al filo de los 40 presumía todavía de no acusar los síntomas de la presbicia que se me declaró apenas unos meses después. Vida portátil. Está sobre los viajes. Cuando me expreso en una lengua distinta a la mía nativa, el actor que hay dentro de mí me guiña un ojo. Viajar cuesta dinero. Vagabundear es gratis. Exiliarte exige una merma en el capital total, humano y material, del que se desplaza. En los viajes, dejar el ego en casa, como un traje viejo en el que quizá nadie repara en el entorno habitual, pero que seguramente daría una pobre imagen de uno al tratar con extraños. Todo viajero es sospechoso de algo, como muy bien sabe la policía. Y es que siempre se viaja para purgar alguna culpa y el destino final es la inocencia, es decir, ser otro. Cuando viajo solo suelo deshacer una de las mitades de la cama doble de la habitación del hotel. De la otra, a veces se me ocurre que debería hacer una foto por si alguna vez a las puertas del cielo de los virtuosos me reclaman pruebas de lo que en el fondo no ha sido sino pura aceptación de los hechos. Exacto, este capítulo. Creo que el libro se llama En el corazón del bosque porque en algún momento he tenido, no sé, la sensación de que a veces este tipo de libros tiene algo de bosque, de pensamiento y además para mí los bosques son lugares muy, muy especiales, ¿no? En los que hay claros, en los que hay espacios donde aparece la luz, donde aparecen las hadas de los cuentos, el bosque, como sabéis muy bien, cualquiera que haya leído cuentos infantiles, que haya leído poesía popular, poesía antigua, los bosques son los lugares donde ocurren los milagros, donde ocurre la revelación,
¿no? Y bueno, y esta es la parte quizás más poética del libro, que se llama En el corazón del bosque. Perros que ladran como desde muy dentro de ti. Días en los que, viendo cómo se agita la superficie del mar, le quedan a uno pocas ganas de saber qué hay debajo, a no ser, claro, que uno sea Poe o Lovecraft. Cuando no las ve nadie, las encinas bailan en el claro hasta la extenuación, y algunas se desploman para no levantarse más, pero mueren felices. Como las polillas, la luz que las atrae es también el fuego en el que se abrasan. El primero que vio en el rayo de luz que se filtra entre la espesura la aparición de un espíritu tutelar fue un clarividente, como también lo fue el primero que adivinó en las sombras una presencia maléfica. Cambia el pájaro, no el canto, pero uno diría que al primero le toca algo de la eternidad de lo segundo. Quien construyó la primera catedral se inspiró en un bosque y quedó muy descontento con la copia. Una rama es a un brazo lo que la copa del árbol a la imaginación expandida. En el bosque, silencio y clamor se confunden y los dos son formas de canto. La cúpula del bosque se desgarraría si los pájaros no la hilvanaran constantemente. Pájaros que cantan hasta vaciarse. Hasta en las partes del bosque por las que no pasa nadie, son reconocibles las veredas que no ha hecho nadie. Exacto. Otro capítulo. Me encanta el del viejo mito del paraíso terrenal, confieso. ¿Cuál es ese? El viejo mito del paraíso terrenal, la desnudez, la inocencia, etc., ha engendrado el turismo de sol y playa. Y por contraposición, una idea tranquilizadora, la posibilidad de que en el infierno haya aire acondicionado. Bueno, hay una parte sobre la comida que sé que le gustó mucho a un amigo mío que es experto en este tema, el escritor Manuel Ruiz Torres, que ha escrito libros sobre esto, y cuando vio estas cosas pues le hicieron gracia. Mosto frío en días fríos, o cómo entrar en calor por procedimientos estrictamente homeopáticos. El hambre te reconcilia con tus ancestros. No hay comida que no implique depredación, ni digestión que no incluya un momento de arrepentimiento. A veces bebo para recordarme a mí mismo la sed que no me había dado cuenta que tenía. Una vez te acostumbras a tomar los alimentos con palillos, como hacen los orientales, pincharlos con el tenedor te parece infligirles un maltrato innecesario. La vida está llena de concepciones culturales igualmente infundadas. Comer solo por placer es el camino más seguro para que la comida, lo mismo puede decirse de otros goces, deje de proporcionarte placer. La fritura es popular, el asado aristocrático, los guisos cosa de la clase media. Lo que te gusta del vino no es solo el sabor, como lo que te gusta de la poesía no es solo que esté bien escrita. Los programas de cocina en la televisión, las notas de cata en los periódicos y la frecuentación de restaurantes pretenciosos han convertido el comer y el beber en un acto de impostura. Es la señal de que a la cocina también le ha llegado la hora del arte moderno. Un buen desayuno predispone al optimismo, un almuerzo copioso al cinismo,
una cena excesiva a los desvaríos culpables de la imaginación. Hay comidas de cortejo que quisieran ser un anticipo de lo que vendrá después. Y casi siempre hay una relación proporcional entre las decepciones consiguientes y la magnitud de las expectativas infundadas. Más allá de los helados, ya desde la infancia constatamos que casi no hay ningún otro alimento que se deje lamer. A tales descompensaciones, tales fantasías. Mi primer sabor exótico, el del caqui. Mi primer efecto de trampantojo, el chocolate blanco. Mi primera arbitrariedad, descartar el queso de mi dieta. El placer de comer pescado crudo sería aún mayor si pudiéramos hacerlo con la cabeza sumergida en un arrecife de coral. En el reino animal, el gastrónomo por antonomasia es el buitre. Ver comer a los cerdos invita siempre a la humildad. Comer por obligación es casi tan triste como sobrevivir por obligación. Los afanes espirituales se parecen más a la sed que al hambre. Por eso de que los líquidos son más sutiles que el alimento sólido. Un paso más, vivir del aire, que tiene en común con el agua la cualidad de la transparencia. El alma que es diáfana solo puede nutrirse de cosas diáfanas. Los ricos envidian siempre un poco el hambre de los pobres, siquiera sea como condimento. El capitalismo sabe que el canibalismo es algo más que una cuasi homofonía. La mirada y el paladar se envidian mutuamente. Por mucho que se le interrogue, ningún plato contiene las respuestas que el inapetente busca en él. El cuento de Blancanieves puso una gota de veneno en todas las manzanas rojas que desde entonces nos han ofrecido. Bueno, y de ahí al final del libro, pues si no, lo leeré entero. Bueno, pues no sé si quieren comentar algo, pues ahora es el momento. El título de Todo sobre K es muy bonito, muy cinematográfico, ¿no? Sí, como... A mí me gustaría que lo hubieras llamado en inglés, que le hubieras puesto la... All About K. All About K. Sí. Bueno, debo decir que este título se le ocurrió en realidad a, creo que no importa que lo diga en público, a María Ángeles. Así que los créditos del título son de ella. Y yo tenía otros títulos, incluso bueno, el subtítulo me pareció necesario incluirlo porque sobre la letra K hay la letra del personaje de Kafka y todo esto, entonces me pareció necesario añadir una gata en un diario, pero bueno, lo de Todo sobre K evidentemente se lo debemos a la película de Mankiewicz, pero más cercanamente pues fue una sugerencia. Y Carmelo, ¿no? Iribarren también tiene... Carmelo Iribarren también tiene un diario de K, es una letra muy literaria. Sí. ¿Preguntas o comentarios, ocurrencias? Yo tengo que hacer un comentario, ¿eh? Sí. Me lo vais a permitir porque... bueno, yo darte las gracias, aunque no hayamos terminado, porque me lo he pasado estupendamente, ha sido muy bonito y yo quería haceros una recomendación porque en las presentaciones de los libros, como he dicho antes, es el espacio donde el escritor no puede digamos, vender, entre comillas, su libro con mayor facilidad, ¿no? Es este espacio, ¿no? que tiene cerca al posible lector, ¿no? Entonces, yo os haría una recomendación, ¿no? Me vais a decir que estoy un poco loca, ¿no? Pero, bueno, que por otra parte es verdad. Pero, como habéis visto, los dos libros son interesantes. A los dos libros se les puede sacar muchísimo jugo. Por eso, yo no creo que sea conveniente que compréis solo uno de cada uno. ¿Por qué? Porque, vamos, os explico, es sencillo. Lo vais a leer,
vais a hablar de ellos con vuestros amigos, vais a decir, oye, he leído un libro que me ha encantado, que va de tal y cual, lo vais a prestar y evidentemente lo vais a perder, porque el libro que se presta ya no vuelve atrás. Entonces, ya que tenemos aquí al autor, yo, en ese amigo que estáis pensando, que seguro que lo tenéis en la cabeza, como mínimo 2 libros, como mínimo, ¿eh? O sea que... Bueno, yo contrato a Julia como manager ahora mismo. No, pero tiene sentido, es verdad, o sea que... Ya está. ¿Algo más? Pues entonces voy a despedir la actividad. Muchas gracias, sigues regalándonos estos momentos, José Manuel. Seguiré insistiendo. Exactamente, no no pienses en otra sala cuando vayas a presentar tu libro, que esta es tu sala. Lo hemos disfrutado, ¿verdad? Sí, hemos disfrutado una tarde preciosa y bueno, nada, se queda grabada para que otras personas también puedan disfrutarla. Muchísimas gracias, Julia, y lo mismo te digo, esperamos que pronto estés aquí presentando un libro tuyo también. Nada, ya cita, Y muchísimas gracias. Ya sabéis que ahora tenemos todos los lunes y todos los jueves actividades. Este jueves tendremos aquí a Juan José Tellez, que presenta su libro de poesía Los amores sucios, con Dolores Alberola, otra poeta también que hace algún tiempo que no viene, por lo mismo, por la pandemia y todo eso. Así que si os apetece volver a tener un buen rato, el jueves a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias.